la tierra prometida. ¿O el veneno de las prácticas prohibidas? Bienvenidos de nuevo, buscadores de la verdad y creyentes fieles. Soy su guía y anfitrión, el Dr. Stephen Wiley. Este es el capítulo 19 de nuestra serie, La Revolución Milenial, la Iglesia del Futuro y el futuro de la Iglesia. Nuestra jornada de hoy comienza hace miles de años y termina en los tiempos del mañana. Vamos a investigar el rema detrás de la revelación, la tierra prometida o el veneno de las prácticas prohibidas del pueblo y la tierra de Canaán. El Señor promete que no habrá cananeo en la iglesia. Pero, ¿qué es un cananeo y por qué debería importarnos? ¿Qué hizo ellas para ser expulsados? Sí, este es el mismo Canaán, la tierra prometida, que Moisés vio en el futuro, y la tierra por la que Josué y Caleb lucharon, y que fue prometida por Dios a Abraham. Vamos a ver qué pasó después de que los gigantes fueron desplazados. Esta probablemente será una de las revelaciones más profundas y perturbadoras de la Biblia. Así que estén advertidos de que esto no es para los de corazón débil o los asistentes marginales a la iglesia. Una de nuestras escrituras fundamentales para este viaje será Zacarías 2 y 21. Donde el Señor proclama que, y en aquel día no habrá más cananeo en la casa del Señor de los ejércitos. Recuerden que esto se refiere a la iglesia de los tiempos mileniales. Entonces, ¿qué pasó con los cananeos? ¿Qué hicieron que fue tan terriblemente malo que el Señor hable de su futuro desde su pasado? Tomen su Biblia, su cuaderno y abramos el primer libro de la Biblia, Génesis. ¿Quiénes fueron los cananeos? ¿Alguna vez se han preguntado quiénes fueron los cananeos y por qué su destino nos importa? Imaginen un tapiz de tribus semitas a lo largo de lo que ahora es Israel, Líbano, Jordania y partes de Siria. Génesis 10, 15-19 los vincula con Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. No eran una sola nación, sino una red de ciudades-estado, Jericó, Heise, Sidón, cada una con su propio rey, luchando o comerciando según fuera necesario. Este era Canaán, la tierra prometida que Dios juró a Abraham, Génesis 12, 7. Entonces, ¿por qué promete Zacarías 2 y 21, ningún cananeo en la casa del Señor Todopoderoso? ¿Qué convirtió un regalo en un cementerio? Porque ningún cananeo. Fue una promesa redimida. Canaán era, en efecto, la tierra prometida, un lugar de leche y miel destinado al pueblo de Dios, Éxodo 3, 8. Pero el juramento del Señor en Zacarías capítulo 14 versículo 21 no se trata de borrar una geografía, se trata de purgar una rebelión que profanó su regalo. La idolatría y el pecado de los cananeos volvieron la tierra contra su propósito, Levítico capítulo 18 versículo 25. En la iglesia del futuro, bajo el reinado de Cristo, ningún rastro de ese desafío manchará a su santa novia, Apocalipsis 19, 7-8. Es una restauración, lo que fue prometido finalmente será purificado. ¿Cómo surgieron los cananeos? Su historia comienza después del diluvio, en la tabla de naciones de Génesis 10. Los descendientes de Canaán reclamaron una franja fértil entre el río Jordán y el Mediterráneo, la misma tierra que Dios destinó para Abraham, Génesis 12, 7. Alrededor del 3000 a.C., los arqueólogos marcan su ascenso como una cultura de la Edad del Bronce, creciendo desde raíces locales o nómadas. Para el 2000 a.C., prosperaron, las ciudades florecieron, el comercio los conectó con Egipto y Mesopotamia, su cerámica y metalurgia deslumbraba. La tierra prometida fue suya primero, un paraíso de costas y rutas comerciales. Pero Dios vio venir su caída, Génesis capítulo 15 versículo 16. Su prosperidad se convirtió en un pedestal para el orgullo, no para la alabanza. ¿Resuena eso en nuestro mundo hoy? Bendiciones convertidas en cargas. Porque ningún cananeo. Fue una tierra reclamada. Dios prometió Canaán a Abraham como una bendición, Génesis capítulo 13 versículo 15, pero el pecado de los cananeos la corrompió. Zacarías capítulo 14 versículo 21 asegura que la iglesia futura, vinculada a esa misma tierra en el reinado de Cristo, no llevará su mancha. Su rechazo a Dios convirtió la promesa en una maldición, Deuteronomio 28, 15-16. La iglesia la reclamará, como santa y suya únicamente, Apocalipsis 21, 3. Ningún cananeo significa que la tierra prometida cumple los propósitos de Dios, no los del hombre. ¿Qué les dice eso sobre la administración de lo que Él nos da? ¿Qué definió sus vidas? Canaán no fue solo un premio, se convirtió en un pozo.
Las escrituras llaman sus caminos detestables, Deuteronomio 12 y 31. ¿Qué los hundió tan bajo? Levítico capítulo 18 versículo 21 prohíbe el sacrificio de niños a Moloch, un dios del fuego al que alimentaban con bebés quemados vivos en pozos o altares. Tofet, en el valle de Hinnom, contenía urnas de huesos de bebés carbonizados, inscritos a Baal o Tanim, un holocausto para negociar favores. Imaginen eso, los brazos de una madre vacíos por el capricho de un dios. ¿Qué podría impulsar tal desesperación? Sus dioses se multiplicaron, Baal manejaba tormentas, Acera engendraba fertilidad, Anat desgarraba en la guerra, Moloch consumía a los jóvenes. Los templos latían con ídolos, postes de madera, altares bañados en sangre. Levítico 18 añade incesto, bestialidad, prostitución ritual, los lugares altos se convirtieron en burdeles, el sexo se fusionó con la adoración. La violencia, la injusticia y la hechicería llenaron los vacíos. Ezequiel 16, 49-50 vincula a sus parientes, Sodoma, con la arrogancia y el abandono. Construyeron, comerciaron, formaron un alfabeto, pero Dios dijo que la tierra vomita a sus habitantes. Levítico capítulo 18 versículo 25. ¿Por qué? Su brillantez ocultaba un núcleo podrido por la depravación. ¿Pueden nuestros dones cegarnos ante nuestra propia decadencia? Cuando más habló el Señor de vomitar a las personas de su boca. Oh, sí. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18. Conozco todas las cosas que haces, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras uno u otro. Pero como eres como agua tibia, ni caliente ni fría, te escupiré de mi boca. Dices, soy rico. Tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres miserable y desdichado y pobre y ciego y desnudo. ¿Cuántas veces necesita repetir el Señor antes de que empecemos a escuchar? Porque ningún cananeo, erradicando la mancha de la depravación. La tierra prometida era tierra santa, Josué 5 y 15, pero el asesinato de niños y el caos de Canaán la profanaron. Zacarías capítulo 14 versículo 21 promete una iglesia libre de esa suciedad. La novia de Cristo no hará eco de su rebelión contra la imagen de Dios. Génesis 1 y 27. En el milenio, la tierra y la iglesia estarán impecables. Efesios 5 y 27, sin cananeo que la arrastre hacia atrás. Se trata de limpiar la depravación, lo que fue prometido brillará como suyo. Deberíamos preguntarnos, ¿cómo protejo la santidad en mi propia vida? ¿Cómo terminó su historia? Su fatalidad fue una promesa retrasada, luego cumplida. Dios dio Canaán a Abraham pero esperó 400 años hasta que su pecado alcanzó su medida completa. Génesis capítulo 15 versículo 16, gracia antes del juicio. Deuteronomio 9, 4-5 insiste en que la conquista de Israel no fue por su bondad, sino por la maldad de Canaán. Las murallas de Jericó caen, Josué 6. Ai, Geise y los reyes caen, Josué 1-12. Dios exigió destrucción total, para muchos, Deuteronomio 20, 16-18, para desarraigar la idolatría, perdonando a algunos, como los gabaonitas, que se inclinaron, Josué 9. Sin embargo, quedaron rastros, Jueces 1 enumera reductos, mezclándose con Israel, Jueces 3, 5-6. Para la monarquía, cananeo, se desvanece, absorbidos, exiliados, perdidos. Zacarías capítulo 14 versículo 21 lo sella, ningún cananeo en la casa del Señor. Un pueblo, o su veneno, desaparecido. Que nos enseña su caída sobre la paciencia de Dios. Porque ningún cananeo. Una iglesia apartada. Canaán fue la tierra prometida, pero su pueblo la convirtió en una trampa, tentando a Israel a desviarse. Deuteronomio 7, 4. La promesa de Zacarías asegura que la iglesia futura, arraigada en esa tierra bajo Cristo, no flaqueará. Ningún espíritu, cananeo, idolatría, desafío, permanecerá para corromper a su novia. Efesios 5 y 27. El cetro de hierro, de Apocalipsis capítulo 2 versículos 26 y 27 aplastará la rebelión, restaurando la promesa como tierra santa. Estamos preparándonos para hacer esa iglesia apartada hoy. El hilo de la depravación, entonces y ahora. El sacrificio de niños, la adoración de ídolos y el caos sexual de Canaán muestran una depravación desatada, ningún límite respetó su propia sangre. En el milenio, ningún cananeo, Zacarías capítulo 14 versículo 21, prohíbe esa rebelión,
la sequía golpea a las naciones que omitan Sucot, Zacarías capítulo 14 versículos 16 a 19, como Canaán perdió la bendición de la tierra, Levítico capítulo 18 versículo 28. Pero, no se acercan esas sombras. Hoy, el aborto reclama millones anualmente, mi cuerpo, mi elección, es su bandera. Los cananeos quemaban bebés para Moloc por un favor, ahora, es por comodidad o libertad. Sin llamas, solo clínicas, pero el intercambio persiste, vida por ganancia. Entonces a un Dios, ahora sí mismo. Salmo 139, 13-16 dice que la vida es tejida por Dios. Levítico capítulo 18 versículo 21 dijo, no es tu descendencia. Ese eco los estremece. ¿Es mi elección una máscara para algo antiguo y demoníaco? Luego está la marea LGBTI, identidad reverenciada, género remodelado. Los Kesim, cananeos torcieron sexo y género para dioses del templo, hombres como mujeres, eunucos para Acera. Hoy, cirugías y banderas del orgullo coronan al yo como altar. Soy mi propio Dios, dicen algunos, repitiendo la mentira de Génesis capítulo 3 versículo 5. Romanos 1, 24-27 advierte de lujurias, entregadas, entonces a Baal, ahora mi verdad. Sin ídolos de piedra, pero carne remodelada. ¿Podría esto torcer el propósito de la tierra prometida de nuevo? Donde termina la libertad y comienza el desafío. El término, Kesim cananeo, se refiere a un grupo específico dentro de las prácticas religiosas cananías, prostitutos cúlticos o del templo que desempeñaban un papel ritual en la adoración de sus dioses. Para desglosarlo más claramente. La palabra, cananeo, identifica su contexto cultural y geográfico, los pueblos que habitaban Canaán, la tierra prometida, como descendientes de Canaán, hijo de Cam, Génesis 10, 15-19. Eran conocidos por sus prácticas idólatras y depravadas, como hemos explorado. La palabra, Kesim, es la palabra hebrea, singular, Kades, plural, Kesim, que significa, santos, o, consagrados, derivada de la raíz QSH, que denota algo apartado o sagrado. En el contexto cananeo, sin embargo, lleva un giro oscuro. El término aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio 23, 17-18, Reyes 2 y 24, y suele traducirse como prostitutos del templo, prostitutos de santuarios, o prostitutos de culto. Eran hombres, y a veces mujeres, que esa para la forma femenina, dedicados a servir en templos paganos, participando en actos sexuales rituales como parte de la adoración. ¿Qué hacían? Los Kesim eran funcionarios en el sistema religioso cananeo, vinculados a dioses de la fertilidad como Acera, Astarte o Baal. Su rol no era mera prostitución por lucro, era un acto sagrado, creído para apaciguar u honrar a estas deidades y asegurar bendiciones como cosechas fértiles, abundancia o favor divino. Aquí está la imagen de sus actividades. Sexo ritual. Los devotos participaban en relaciones sexuales con los Kesim, o Keesa, en lugares altos, santuarios en colinas, o templos. Esto se veía como una transacción espiritual, sexo como adoración para estimular el poder de los dioses sobre la naturaleza. Reyes 14, 23-24. Fluidez de género. Los Kesim, siendo hombres, a menudo asumían roles o atuendos femeninos en estos ritos, a veces incluso convirtiéndose en eunucos, hombres castrados, como sugieren textos del antiguo cercano oriente como la epopeya de Akkad de Garit. Esto difuminaba las líneas de género como parte de la potencia simbólica del ritual, alineándose con el enfoque de los cultos de fertilidad en la transformación y la abundancia. Sagrado, no secular. A diferencia de las prostitutas comunes, sus actos eran litúrgicos, parte de un sistema más amplio de idolatría, sacrificio y prácticas ocultas. Deuteronomio 18, 9-11. La Biblia los llama detestables, Deuteronomio 11 y 18, vinculándolos con la podredumbre moral de Canaán. Síganme mientras buscamos más referencias en la Biblia. Deuteronomio 23, 17-18. Ningún hombre o mujer israelita debe convertirse en prostituto de santuario, Kades o Keesa. No debes traer las ganancias de una prostituta o de un prostituto al templo del Señor tu Dios, es detestable. Esto prohíbe la práctica entre el pueblo de Dios, mostrando su origen cananeo. Primero Reyes capítulo 14 versículo 24. Incluso había prostitutos masculinos de santuarios, Kesim, en la tierra. El pueblo se involucró en todas las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado. Esto vincula a los Kesim con la imitación de Israel del pecado cananeo.
2 Reyes 23, 7, el rey Josías derribó los aposentos de los prostitutos masculinos de santuarios, que decían, que estaban en el templo del Señor. Sorprendentemente, esto muestra que la práctica se había infiltrado incluso en la casa de Dios antes de la reforma. Y aún preguntamos, ¿por qué ningún cananeo? La expulsión de la autoadoración. Canaán fue prometido para la gloria de Dios, pero su pueblo adoraba a Baal, o a sí mismos. Zacarías capítulo 14 versículo 21 jura una iglesia libre de ese pecado, el aborto, los cambios de género como ofrendas a mi voluntad no permanecerán. El destino de la tierra prometida es de Cristo, Apocalipsis 21, 3, sin cananeos, autodioses, Romanos 1 y 25, que lo rivalice. Su imagen, Génesis 1 y 27, no la nuestra, reinará. Canaán, la tierra prometida, surgió de la línea de Cam, deslumbró con habilidad, luego se hundió bajo el martillo de Dios por profanar su regalo. El voto de Zacarías de ningún cananeo restaura su propósito, una iglesia pura, solo de Cristo. Hoy, el aborto y los cambios de género reflejan los altares de Canaán, vida y cuerpo obligados al yo. Estamos deformando la imagen de Dios, llamándolo progreso. Si demonios avivaron la caída de Canaán, Deuteronomio 32, 17, podrían susurrar ahora, ¿tú eres un Dios? Romanos 1 dice que Dios nos entrega las cosas más viles cuando lo rechazamos. ¿Qué nos impulsa? ¿Carne? ¿Espíritus? ¿Ambos? Canaán perdió la promesa que no administraron. ¿Lo haremos nosotros? El Señor jura que no habrá cananeos para reclamar su tierra e iglesia, santa y suya únicamente. El Señor no tiene que explicarse ante nosotros, pero gentilmente comparte no solo sus planes sino cuál será el resultado final. Cuando dice, ningún cananeo, ese es su plan y ahora entendemos cómo será el resultado final, solo no conocemos el resto de los detalles. Ni necesitamos conocerlos. Pero, ¿son estos los únicos a quienes se les negará el acceso a los tiempos mileniales? Al cerrar nuestro tiempo juntos en este viaje, necesitamos leer lo que la Biblia dice sobre este tipo de actividades en nuestros días y tiempos. 1 Corintios 6, 9-11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los extorsionadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y también deberíamos leer Gálatas 5, 19-21, que dice que, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, las cuales son estas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, contiendas, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que el Señor odió en los tiempos de Moisés, Josué y Abraham, ¿lo odia aún hoy? Y, pensaron que Sodoma y Gomorra fueron las únicas ciudades destruidas por su maldad. ¿Qué pasa con Adma y Zeboim? ¿Y qué pasó con Zoar? Pero, estos son viajes para otro día. La buena noticia es que si has estado involucrado en alguna de las prácticas que hemos descubierto, puedes ser lavado en la sangre del Cordero y santificado y perdonado en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo lo que necesitas hacer es pedirle que te perdone y que te limpie estos pecados injustos. Lo harás hoy. Y, una pregunta final. ¿Qué verdad honrarás hoy? ¿Su verdad, o la tuya? La próxima vez, exploraremos los porqués del estilo de gestión del Señor con cetro de hierro, y tal vez incluso echemos un vistazo rápido a quiénes serán los sobrevivientes de la gran tribulación. Hasta entonces, que el Señor los bendiga ricamente, los cuide cuidadosamente, y los proteja completamente, mientras los siguen con fervor. Aquí es donde todo comienza. Con tus próximos pasos. Si este mensaje te ha ministrado, hay algunas cosas que puedes hacer que realmente nos ayudaría, y no tomará mucho de tu tiempo. Por favor, danos un me gusta, esto obliga a los algoritmos a informar a otros sobre este video.
Podrías publicar un comentario, aunque sea corto. Significa mucho para nosotros y leemos cada uno. Además, sé que es mucho pedir, pero ¿considerarías compartir este mensaje con tus amigos? Ellos también serán bendecidos por el mensaje. Suscribirte significa que no te perderás ninguna actualización o lanzamiento futuro. Si deseas ayudar a apoyar a nuestras iglesias y permitirnos llegar a otros, aquí están los detalles. Escanear un código QR no es difícil, pero cada teléfono es un poco diferente y solo tendrás que familiarizarte con el sistema de tu país. Algunos países fuera de Estados Unidos utilizan un sistema diferente para transferir fondos. Si lo conoces, sabrás lo fácil que es usarlo. Zelle es la forma más rápida de enviar dinero dentro de Estados Unidos y es gratis para ambos. Gracias por tu apoyo. Estaremos orando por ti.